Hola a todos, gracias por acompañarnos un jueves más, por permitirnos que ingresemos a sus hogares. Hoy traemos un tema que está marcando en agenda. ¿Qué está pasando con los jóvenes? ¿Qué está pasando con los adolescentes? Con todos estos acontecimientos que también tuvo como protagonista el decreto al gobernador de la provincia, las decisiones que ha tomado. Hoy nos acompaña el presidente de FEPUC, expresidente del Colegio de Psicólogos, Roberto González Marchetti, el licenciado Roberto González Marchetti. Hoy vamos a hablar y vamos a abordar esta temática que es tan importante, fundamentalmente para nosotros los adultos, y tomar conciencia en la sociedad qué nos está pasando. Espero que nos acompañen durante esta media hora. Gracias. Hoy nos acompaña el licenciado en Psicología Roberto González Marchetti. Muchas gracias por su tiempo. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Rocío. Un gusto estar acá. Licenciado, este último tiempo, decimos lamentablemente porque nos preocupa como sociedad estos hechos de violencia que han ocurrido y que tuvieron como protagonista a los alumnos esta batalla campal. ¿Qué está pasando con los adolescentes? Es la pregunta que nos hacemos todos. Bueno, en realidad esto hay que verlo como un problema social, como para poder entender que detrás de esta situación concreta que ha sido lamentablemente noticia nacional, Tucumán ya tiene antecedentes que tienen que ver justamente con las amenazas de bomba, el aumento de bullying en las instituciones, los conflictos familiares, el aumento del consumo de sustancias. Es decir, el adolescente, al ser un grupo vulnerable, como puede ser también las mujeres o los adultos mayores, suelen tener ellos pagar, digamos, las consecuencias de estos mecanismos alentadores de esta aparición de violencia social. Es decir, la violencia de por sí puede ser por cuestiones individuales, pero también hay que detectar qué es lo que está pasando en lo social, es decir, qué está pasando con las instituciones que también no modelan la conducta como para poder darles herramientas que le permitan adaptarse, poder convivir de otra manera. Y también, bueno, lo que tiene que ver justamente con la convivencia familiar, es decir, si hoy en día en la justicia el fuero familiar es uno de los fueros que mayor demanda tiene por cantidad de denuncias, ahí existen niños y adolescentes que son víctimas de una violencia intrafamiliar que lamentablemente son modelos de aprendizaje que naturalmente se lo incorpora como tales y se lo termina llevando hacia afuera. Por supuesto, en estos grupos que participan, porque también otro hecho también social y que está muy relacionado es el vandalismo. Muchas veces hay adolescentes que forman parte de este problema. Como los robos pirañas, por ejemplo. Exactamente, los robos pirañas, las rupturas de banco en plaza, etcétera, etcétera. Y hay adolescentes que pueden participar por una cuestión de curiosidad, es decir, bueno, mis amigos participan, esa necesidad de satisfacer su adrenalina. Hay otros que pueden participar por el hecho de formar parte de un grupo y que ese grupo está validado justamente este tipo de participación con objetivos hostiles hacia afuera. Y hay otros que ya tienen esa naturaleza ya de su rasgo de personalidad que tienden a ser como, tienen un mal manejo de la hostilidad y no tienen los mecanismos inhibidores que le permitan poder resolver los problemas de eso. Entonces, estas medidas que, por ejemplo, ha sacado el gobierno, iba a tener simplemente, para mi modo de ver, una efectividad solamente en aquellos adolescentes que participan por participar, es decir, porque forman parte de un grupo social, o de querer formar parte, de pertenecer a estos involucrados principales. El problema pasa, ¿qué hacemos con la cantidad de chicos que no tenemos idea, porque no es algo que se lo estudien ni se lo ve, por eso la importancia de verlo como un problema para que se pueda estudiar y diagnosticar? ¿Qué hacemos con estos jóvenes que se lo castiga excluyendo? Entonces, eso le iba a preguntar. ¿Qué pasa? Bueno, nosotros tenemos la ley de salud mental y está clara, por muchos años se ha investigado que el encierro o la exclusión no es óptimo para la salud mental, provoca mayor deterioro y no es la única solución.
en estos chicos que ponerlo en un contexto de encierro o excluirlo de una institución educativa profundizaría mucho más la situación de frustración y resentimiento social. Por lo tanto, si es un joven que viene de hogares donde no ha tenido los recursos o las necesidades emocionales satisfechas, hubo privación, falta de escucha, han sido víctimas de la misma violencia, bueno, estos mecanismos terminan validando y desarrollando mayor nivel de frustración y de ir hacia afuera. Entonces, en estos grupos, sí, sería totalmente contraproducente, porque sí agravaría mucho más el problema de lo que realmente es. Entonces, se puede entender, transmitir estos mensajes por ahí medio exagerados, como un modelo quizá de un padre que pone límite, pero hay que tener cuidado porque cómo se lo transmite. Licenciado, quiero llevarlo a un tema muy interesante, que esto todos debemos tomar conciencia, fundamentalmente nosotros los adultos, desde la casa, porque siempre dicen, todo parte desde la casa. ¿Cómo le enseñamos al niño a gestionar las emociones? Bueno, me gustaría que hay una ley que se aprobó que tiene que ver justamente con la educación emocional, obviamente orientada al aprendizaje, que estaría muy bueno que se la pueda promulgar esa ley, que ayudaría o colaboraría un poco, pero en lo que nos toca a nosotros como responsabilidad, yo creo que hay que aprender a escuchar, fundamentalmente, no tener miedo al adolescente, saber brindarle confianza sin invadir, porque su propia privacidad, poder respetar las elecciones, y esto respetar las elecciones es decir, bueno, yo dejo, no se trata de dejo lo que diga y haga lo que quiera, sino es saber respetar las diferencias dentro de lo que sea racionalmente aceptable dentro de la convivencia social. Y sobre todo que ayudarles a los hijos a que pidan ayuda. Hoy un adolescente o un niño necesita ayuda, va a internet. O busca afuera, ¿no? Exactamente. Lo que no encuentra en El casa. problema justamente es que no tenemos conciencia nosotros y control es lo que venden los otros, personas que pueden aparecer. Es mucho más efectivo que la misma familia, es decir, hoy un chico puede, si quiere aprender a cocinar, por ejemplo, busca una receta en TikTok y lo hace, y la tiene quizá la abuela, la tía, que para sí, darle una receta, es decir, cosas así tan simples, bueno. Pero que nos indica mucho. Que nos indica mucho y que nosotros hemos dejado de alguna manera de ser un representante de un saber. Entonces, se recurren a otro. Y eso obviamente habla de individualismo que se nos caracteriza en el funcionamiento familiar. Que eso no significa que yo puedo trabajar 20 horas, las 24 horas, pero esas 4 horas que puedo estar en el hogar, si no le doy calidad en lo que yo recién dije, la atención, la escucha, la posibilidad de hablar, crear el ambiente que les permita a ellos expresarse sin prejuicio, bueno, las consecuencias van a ser poco agradables en el futuro, porque van a ser adultos que pueden llegar a ser exitosos, digamos, en objetivos materiales, pero con mucha dificultad para ser feliz de lo que obtienen. Ya por último, licenciado, para ir terminando esta entrevista que me pareció riquísima, gracias por su tiempo. Los líderes de las redes sociales, ¿cómo impactan en la vida de los adolescentes? Bueno, el adolescente tiene esa necesidad de identificarse por los gustos, por su curiosidad, en aquellos referentes que le dan una información. El problema es quién es dueño de esa información, es decir, ellos obviamente con esa particularidad de esa etapa necesitan esa vivencia que le permite a ellos centrar su aprendizaje basado en la experiencia. Por ahí los adultos como que la pensamos un poquito más, si esa variable nos conviene o no nos conviene. Y el problema es que al no haber normativas, tampoco, no sé si sería válido o no, habría que estudiar, pero el año pasado, por ejemplo, en Estados Unidos,
no recuerdo en qué estado, empezó a haber una especie de regulación en el tema de consumo de Internet en menores. Habría que ver ese tipo de experiencia, pero de toda manera yo creo que es muy importante crear los antídotos cuando la mala influencia, porque siempre ha existido la mala influencia, puede ser física o en este caso virtual, de qué manera nosotros inmunizamos a nuestros hijos para que esas informaciones no los lleven a experimentar situaciones no deseadas. Y para eso, lo que yo tengo que hacer como papá es ayudarlo a que piensen y que puedan tener presente la responsabilidad, es decir, ayudarlo a que puedan comprender lo que están haciendo. Licenciado, muchas gracias por su tiempo. Muy amable. Bueno, muchas gracias y un gusto compartir con usted. La educación tiene que ver con nuestros niños, con nuestros jóvenes, y eso es lo que estamos haciendo hoy aquí en la Escuela Secundaria de Los Aguirre. Hemos venido a entregar más de 170 computadoras, netbooks, para muchos chicos y chicas del interior, de ese interior profundo, para poder estudiar, para poder estar comunicados y para saber lo que pasa no solo en Tucumán, en la Argentina, sino con eso están conectados con todo el mundo. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. Desde el interior venimos con nuestra experiencia, con nuestra historia, a hacer nuestro aporte al debate de la política tucumana y, ¿por qué no?, la política nacional. Desde acá, desde la legislatura, estamos presentando proyectos porque queremos el bienestar de todos los tucumanos. Trabajar por la gente, acompañando al mundo de la producción, y desde Famayá le podemos demostrar que sí se puede transformar, que son importantes para multiplicar las mejores condiciones de vida para nuestra gente. Un abrazo grande, siempre con ustedes, y nosotros también contamos con ustedes. En este segmento, como ya lo tenemos acostumbrado, vamos a hablar de historia, hechos que han marcado un antes y un después. Y hoy traemos para compartir con ustedes el sufragio femenino. Gracias. ...23 de septiembre de 1947... se promulgó la ley que instituye el voto femenino. El 23 de septiembre del año 1947, el Congreso Nacional promulgaba la Ley 13.010, que permitió el sufragio femenino en Argentina. El Poder Ejecutivo fue quien presentó el proyecto en el año 1956 en el marco de una serie de más de 40 leyes que Perón había anunciado dentro de la planificación estatal conocida como el Plan Quinquenal. El 21 de agosto de 1946, el proyecto fue aprobado por la Cámara de Senadores para que el día 9 de septiembre hiciera lo propio la Cámara de Diputados. Eva Duarte de Perón manifestaba en la Plaza de Mayo la promulgación de la Ley 13.010 el día 23 de septiembre del año 1947. Antes de manos del Gobierno de la Nación, la ley que consagra nuestros derechos cívicos, y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. El 11 de noviembre del año 1951, las mujeres argentinas pudieron ejercer por primera vez de forma masiva su derecho al voto a nivel nacional. Este derecho fue y es una reivindicación necesaria que se concretó hace exactamente 77 años, luego de que el movimiento feminista diera inicio a esta batalla a fines del siglo XIX. Pero, ¿quiénes eran las activistas que estaban al frente de esta lucha? Una de ellas fue Julieta Lantieri, un emblema en dar peleas a favor del voto femenino, y fue la primera mujer en la historia en poder emitir el sufragio en América Latina. También acompañaron esta lucha Cecilia Grierson, la primera médica de Argentina, graduándose en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Elvira Rawson y Alicia Moró,
una de las impulsoras del voto femenino. La conquista del derecho al voto marcó un momento histórico en la búsqueda de la igualdad de género en Argentina. Representó el reconocimiento oficial del papel y la voz de las mujeres en la sociedad y en el proceso político. Desde el interior venimos con nuestra experiencia, con nuestra historia, a hacer nuestro aporte al debate de la política tucumana y, ¿por qué no?, la política nacional. Desde acá, desde la legislatura, estamos presentando proyectos porque queremos el bienestar de todos los tucumanos. Trabajar por la gente, acompañando al mundo de la producción, y desde Famayá le podemos demostrar que sí se puede transformar, que son importantes para multiplicar las mejores condiciones de vida para nuestra gente. Un abrazo grande, siempre con ustedes, y nosotros también contamos con ustedes. Esta querida localidad de San Pablo va creciendo de manera importante y hoy hemos tenido la posibilidad de ver obras de infraestructura que se vienen haciendo, como es un pavimento articulado, como es un SIC que prácticamente está al 95% de avance físico, es decir, que ya prácticamente está terminado, un centro de monitoreo nuevo, avanzar con la tecnología en materia de seguridad no hay duda que es cuidar la vida y los bienes de quienes viven en esta localidad. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. En esta oportunidad vamos a traer de la mano de Efraín Sale y del doctor José Farhat sobre el bullying. Vamos a hablar sobre el bullying, la importancia que tiene, más después de estos acontecimientos que tuvieron a Tucumán, la provincia de Tucumán, como el epicentro de hechos violentos donde protagonizaron alumnos. La importancia de que comencemos a responsabilizarnos y a entender más que conceptos o más que ideas, ¿de qué se trata en esta ocasión el bullying? Doctor Farhat, sabemos que el bullying, como lo reconocen en la mayoría de las personas, ha trascendido a fronteras cuando ha estado en Internet. ¿Qué diferencia hay entre ese bullying que se hacía entre las aulas físicamente y el ciberbullying o el bullying a través de Internet? Bueno, hay algo importante de lo que acaba de marcar, que es esta fecha que se conmemora y que fue aprobada por UNESCO, por Naciones Unidas, pero que nació y tuvo una génesis en organizaciones y asociaciones de padres y madres interesadas por esta temática de la violencia entre niños, niñas y adolescentes, que en un primer momento fue en el ámbito escolar. Nació de la participación ciudadana, esto es importante marcarlo. Muchas veces estas fechas se instauran porque nacen de la realidad. Los niños, niñas y adolescentes que estaban sufriendo esto, sus padres lo han observado y se han organizado, y a nivel global Naciones Unidas ha tomado este día tan importante. Pero hay un dato que hay que incorporar, que si bien en el año 2013 se establece el día contra o para sensibilizar sobre el bullying o el acoso escolar, hoy tenemos que hablar del ciberbullying también, que es la versión digital que ha amplificado la violencia. ¿Cómo podemos darnos cuenta de si un niño o una niña está siendo víctima de bullying? Bueno, primero tenemos que definirlo. El bullying o ciberbullying, en su versión digital, es acoso, es violencia, es discriminación, es humillación. Y frente a esto, también tenemos que establecer que entre niños está reservado para el mundo menor de edad. Es muy importante tener este dato. Y segundo, con esto que vos preguntás, para poder identificar cuáles son esas luces de alerta, cómo podemos identificar si un niño o niña está siendo víctima de violencia, humillación o actos de discriminación, tenemos que ver su rendimiento escolar, si un día se levanta a la mañana y no quiere ir al colegio o no quiere ir también, este dato es importante a tener en cuenta, a la academia de danza o al club donde realiza deporte. Tenemos que observar porque esas son las luces de que algo está pasando. Y para hablar de ciberbullying, si llega un mensaje y vemos una reacción que lo aleja del celular o que lo entristece o que lo pone nervioso o que algo está sucediendo, es porque puede haber violencia en el dispositivo y acá el mundo adulto tiene que prestar atención. ¿Qué recomendaciones podemos hacer
a estas personas, a los niños y adolescentes que están siendo víctimas de bullying o ciberbullying? Bueno, todas las recomendaciones a nivel nacional, internacional y de las que trabajamos desde la Secretaría de Participación Ciudadana son el diálogo familiar. Esa es la primera gran herramienta. Que los adultos de la familia sepan qué está ocurriendo, y la actitud del mundo adulto tiene que ser que los chicos no hicieron nada malo, sino de que algo está pasando y tenemos que acompañarlos, tenemos que conocer. Tenemos que identificar quiénes son víctimas, porque el acompañamiento de una víctima necesita de equipos especializados. Si se da dentro del ámbito escolar, necesitamos que el gabinete psicopedagógico, necesitamos que el equipo de asistencia que tenga la institución pueda activar todos los mecanismos para acompañar. Quienes son testigos o quienes están observando esto dentro del mundo de los pares, que puedan dar alerta, porque muchas veces esto que está sucediendo queda en el anonimato, queda en el secreto entre los chicos, y desde el mundo adulto tenemos que dar confianza para que nos cuenten de qué esto está pasando. Y también es muy importante evitar que si hay una escalada de violencia, tanto entre los chicos o como de los padres, ante esta situación, siempre pensar que tenemos que apostar a la convivencia pacífica, que tenemos que apostar a los mecanismos de resolución que no tengan violencia por detrás, ¿no? Muchas gracias a José Farhat por estar en Periodismo 360. Muchas gracias a ustedes. La educación tiene que ver con nuestros niños, con nuestros jóvenes, y eso es lo que estamos haciendo hoy aquí en la Escuela Secundaria de Los Aguirre. Hemos venido a entregar más de 170 computadoras, netbooks, para muchos chicos y chicas del interior, de ese interior profundo, para poder estudiar, para poder estar comunicados y para saber lo que pasa no solo en Tucumán, en la Argentina, sino con eso están conectados con todo el mundo. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. Desde el interior venimos con nuestra experiencia, con nuestra historia, a hacer nuestro aporte al debate de la política tucumana y, ¿por qué no?, la política nacional. Desde acá, de la legislatura, estamos presentando proyectos porque queremos el bienestar de todos los tucumanos. Trabajar por la gente, acompañando al mundo de la producción, y desde Famayá le podemos demostrar que sí se puede transformar, que son importantes para multiplicar las mejores condiciones de vida para nuestra gente. Un abrazo grande, siempre con ustedes, y nosotros también contamos con ustedes. En este segmento, la licenciada Guadalupe Nuno va a abordar un reto que se hizo viral en las redes sociales. Aquí nos cuenta de qué se trata. ¿Nos acompañan? Gracias. El dilema del oso y el hombre, explicado con peras y manzanas, o con un limón. Últimamente, en TikTok y en redes sociales en general, ha aparecido un dilema muy interesante que le propone, sobre todo a mujeres, la situación hipotética de encontrarse en el bosque con un oso y con un hombre. Y les pregunta, ¿cuál preferirías? Y la mayoría de las mujeres, la abrumadora mayoría de las mujeres, está eligiendo al oso. Muchos hombres se han quejado de esta situación, del hecho de que las mujeres elijan al oso, y hablan de los prejuicios de las mujeres, y se quejan además del rechazo implícito que implica que los elijan por debajo de un animal salvaje. Sin embargo, veamos las estadísticas. Solamente en el año 2023 se produjo un feminicidio a manos de un hombre cada 29 horas. Y en lo que llevamos del 2024 ya son 43 las mujeres que han muerto en Argentina a manos de hombres, sean sus parejas, amigos, familiares o desconocidos. Lo más aterrador es que la minoría de los casos son desconocidos. Por otro lado, en los últimos años, solamente se ha registrado un caso de muerte por oso. En el 2017, una encargada del zoológico de Florencio Varela entró a la jaula del oso hormiguero sin la ropa de seguridad correspondiente. Y el oso, que tenía hambre, al que ella iba justamente a alimentar, la atacó produciéndole heridas que posteriormente le causaron la muerte. Las estadísticas parecen decirnos que efectivamente es mejor elegir al oso. Pero este dilema va más allá de eso, y en realidad nunca se trató de una pregunta literal.
Nunca fue literalmente estar en una habitación o en un bosque a solas con un oso y con un hombre. En realidad, este dilema lo que busca es hacernos reflexionar por qué las mujeres eligen al oso, aun sabiendo que se trata de un animal salvaje, extremadamente peligroso en algunas de sus razas y que puede hacer mucho daño. Si un oso te ataca, solamente lo va a hacer por 3 razones. Instinto, porque tiene hambre, porque se siente amenazado o porque siente amenazadas a sus crías. Es un animal que se guía por lo que la naturaleza le enseñó. Si un hombre nos ataca, no lo va a hacer por instinto. Lo va a hacer de forma racional, calculada y cruel. Y eso es lo que da miedo. En una situación como esa, muy probablemente haya menos posibilidades de que un hombre te ataque, porque en el mundo existen más hombres buenos que hombres malos. Y de hecho, si nos encontramos con un buen hombre, podemos colaborar para salir del bosque y ponernos a salvo. Pero para las mujeres, el miedo de encontrarse con un mal hombre es demasiado intenso. Y no es de extrañarse cuando el 90% de las mujeres han sufrido acoso y violencia sexual desde la infancia, a manos de desconocidos en la calle, pero en algunos casos incluso a manos de amigos y hasta de familiares. Las mujeres que están eligiendo al oso se están poniendo en el peor escenario posible y no están pensando en dónde tendría más posibilidades de sobrevivir o a quién de los dos podría vencer. Están pensando en el escenario que menos sufrimiento les podría causar. Y para muchas de ellas, incluso para quienes ya han sido víctimas de violencia, la muerte no es el peor final que les espera. Este dilema del oso y el hombre es una gran oportunidad para reflexionar sobre la violencia dentro de nuestra sociedad, cómo esta violencia impacta principalmente en algunos grupos, cómo nosotros reconocemos esta violencia, porque incluso los propios hombres que se enojan porque los eligen después del oso, a sus hijas, amigas, hermanas y novias les dan consejos como: nunca tomes nada que no te hayan abierto frente a tus ojos, no hables con desconocidos, no te subas al auto de un extraño, y si alguien te ataca, o más precisamente, si un hombre te ataca, arañalo para que debajo de tus uñas quede su ADN. En este contexto, ¿elegimos al oso? ¿Elegimos al hombre? O la verdadera pregunta que deberíamos hacernos es: ¿qué podemos hacer cada uno desde nuestro lugar para que este dilema ni siquiera sea algo que merezca ser planteado? Llegamos al final de Periodismo 360. Muchas gracias por habernos acompañado, por permitirnos ingresar a sus hogares un jueves más. Nosotros nos encontramos la semana que viene, si Dios quiere, y están invitados, por supuesto, que nos siguen en nuestras redes sociales y también en nuestra plataforma de YouTube. Hasta pronto.